Bienvenida, bienvenido a Háblame de Cuba, el podcast donde contamos historias, hacemos reflexiones de la realidad en Cuba y sobre todo nos encargamos de desmentir la propaganda comunista de la dictadura cubana. Yo soy de Camerón Cubano y te invito a conocer un poco más de la realidad de un cubano libre. Ya comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches si me estás escuchando por acá nuevamente, y como mencioné en la presentación de este podcast, estoy nuevamente después de un tiempo, después de quizás pensar en hacer otro episodio del podcast, pero realmente no haberme decidido, porque tenía pensado de hecho hablar un poco sobre, no sé, quizás los médicos cubanos que ahorita están de moda con todo este tema de que se piensan traerlos para acá, para México, en fin. La verdad, pues he pensado mucho y creo que voy a hacer un podcast hablando sobre eso. Aunque pues no es el tema que quiero tratar el día de hoy. Y es que precisamente pues yo estoy muy al tanto de lo que está sucediendo en mi país. Obviamente tengo mi familia allá y siempre estoy en contacto con ellos. Me cuentan, o sea, de todas las cosas que están pasando y que para mí no son nada agradables. La verdad siento que si por mí fuera, obviamente, pues, no sé, no estuvieran allá. Pero quizás a veces no está tan fácil. O sea, de hecho, ahorita para salir de allá de Cuba, la mayoría de las personas lo están haciendo por Nicaragua y los pasajes están carísimos. O sea, es un negocio que tiene, de hecho, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en el que Cuba, obviamente, pues pone la gente con el dinero, Venezuela pone los aviones y Nicaragua pues le permite la entrada. Y es que aquellos que quieren salir y buscar, no sé, la forma de llegar a Estados Unidos, lo tienen que hacer precisamente por este medio, porque es la manera más fácil. O sea, entre comillas, no te piden visa y tienes que comprar obviamente el pasaje de ida y de regreso, aunque pues sabemos que Nicaragua y su gobierno de Daniel Ortega pues al final lo que busca es eso, o sea, permitir la dictadura de Cuba, que al final, o sea, Nicaragua también es dictadura y Venezuela también, o sea, ya tenemos claro eso. Pero lo que buscan es ganar más dinero, obligando a los cubanos a tener que comprar esos pasajes hiper caros. O sea, estamos hablando de que me han dicho, creo que está entre $5,000. O sea, el pasaje de ida y regreso, o sea, por ir a Nicaragua, cuando eso realmente antes pues no era así. Pero ya sabemos que eso es un negocio y sobre todo las dictaduras necesitan flujo de caja para poder mantener sus tonterías, ¿no? Y una de ellas obviamente en Cuba es mantener la represión, o sea, porque eso no se mantiene así de gratis. Estamos hablando de que Cuba pues tiene agentes por todos lados. Para los que no conocen, los agentes de seguridad del Estado, de persecución constante, por lo general son pues simplemente personas que ellos captan. O sea, puede ser que vengan del Ministerio del Interior, que muchas veces los tienen como, por así decirlo, doble agente. O sea, los infiltran en grupos dentro de la sociedad para que informen de supuestos opositores, ¿no? Porque allá, de hecho en Cuba se persiguen más los opositores que los delincuentes reales, o sea, que cometen delitos ya sea de robo, de, no sé, quizás de asalto a mano armada, incluso asesinatos, secuestros no tanto. Pues sí puede en un momento determinado interpretarse como un secuestro el hecho de no sé, quizás robarse un niño, pero al final pues no se piden, no es como que en otros países se pida, por ejemplo, dinero por esa persona, ¿no? Por alguien. Pero sí, obviamente,
existen casos de feminicidios y pues allá en Cuba, creo hasta donde sé, no sé si ya lo tipificaron, pues no está tipificado en el Código Penal como feminicidio. Y pues se han dado muchos casos, incluso estando yo allá veía muchas noticias de obviamente periódicos independientes donde se mencionaba de casos de niñas, o sea, cuando digo niñas me refiero a muchachas de 18 y más que pues se daban las tristes noticias de que desaparecían de momento, ¿no? Pero bueno, el punto es que obviamente la dictadura cubana necesita dinero para mantener contento a toda esa gente que están, por así decirlo, infiltrados, ¿no? Muchos de ellos les salen gratis, aunque pues en su mayoría me imagino que el hecho de darle una moto, que es bastante común allá, pues ya con eso los contentan. O sea, imagínense un país con tantas necesidades que tienes la posibilidad incluso de tener tu propio vehículo para moverte, pues ya es algo que dices, wow, yo tengo que defender esto. Aunque al final sabemos que lo que los están es comprando, pues en muchos casos ellos entienden que tienen que defender a la mal llamada revolución, que al final es, ya sabemos, una dictadura. Entonces, Cuba necesita dinero para mantener a toda esta cantidad de gente. Yo no tengo las cifras exactas. Quizás alguien que sí esté más cerca en eso, quizás alguien que sí maneje de alguna forma esa información, sí pueda decir cuánto dinero gasta Cuba solamente en temas de represión, de mantener obviamente el gobierno, o sea, en este caso el pueblo sometido. No tengo una cifra, pero sé que no son 4 pesos, o sea, estamos hablando claro, ¿no? Ellos buscan la manera de que siempre el pueblo se mantenga callado, sometido y con la cabeza baja. Y en caso de que salga alguien, pues enseguida buscan la forma de o minimizarlo o reprimirlo de alguna forma u otra. ¿Ya? O como pasa en algunos casos, o en la gran mayoría vamos a decirlo en algunos, pues si eres disidente ya declarado o te hacen disidente, te ponen a un agente de la seguridad del Estado que te va a cuidar, o sea, es el que te va, como dicen ellos, o sea, ellos usan una palabra que es el que te va a atender, o sea, es un eufemismo, no sé si lo dije bien, para decir que obviamente te están vigilando, saben dónde estás, saben lo que haces, sabes con quién andas, a qué hora entras, a qué hora sales de tu casa. Todo, o sea, así de sencillo, ¿no? Pero bueno, el punto es que hace unos días salió una madre, una chica muy valiente, la verdad, cansada ya de todos estos temas de los apagones allá en Cuba. Y esto no es de ahora, o sea, los que tienen memoria y los que nacimos antes de los 90 y teníamos más de 8 años por lo menos en los años 90 y tanto, pues hemos de recordar los apagones del mal llamado periodo especial. No sé si se acuerdan aquellos, y haciendo memoria aquellos que ya pasamos de los 30, que obviamente fueron tiempos muy difíciles, pero muy difíciles. O sea, yo no sé si en este tiempo, ahora Cuba, o sea, el momento que se está viviendo es igual o peor. Yo diría que peor. ¿Y por qué digo esto? O sea, en aquel tiempo la comida escaseaba, obviamente, pero el que estaba o el que vivía en el campo podía cosechar algunas cosas y quizás, no sé, imaginen que muchos hicieron trueques, o sea, no sé, cambiar un puerquito por, no sé, un radio viejo que funcionara, ¿no? Obviamente. Cosas así. Y en su gran mayoría todos estábamos bastante igual.
obviamente si hablamos de los dirigentes y su familia, pues ya esa es otra historia, o sea, es otro mundo. Pero da la casualidad que ahorita lo que se está viviendo en Cuba es bastante complicado. Están, como les digo yo a mi familia, o sea, están los que tienen mucho, están los que tienen un poquito menos, están los que tienen un tanto menos, están los que están en el medio de la tabla, por así decirlo, como si fuera una tabla de posiciones. Están los que están un poco más abajo, los que no tienen tanto y los que no tienen nada. O sea, si Fidel Castro en algún momento se jactaba de que en Cuba no había clases sociales, ahorita lo que hay es un arcoíris de clases sociales. O sea, realmente es muy triste ver la situación que se está viviendo y que mucha gente, el que no tiene acceso, por ejemplo, a una tarjeta MLC, pues no puede comprar en las tiendas. Entonces, la situación es crítica para la gran mayoría de los cubanos. Obviamente los dirigentes, y lo que vuelvo a hacer hincapié en esto, los dirigentes no tienen ese problema. Ellos tienen garantizado todo, sea comida, electricidad, e incluso me imagino que tendrán hasta sus pequeñas plantas de electricidad para que no se les vaya la corriente, o pasa como cuando sucedía en el periodo especial en los años 90, que recuerdo que había un circuito, ¿no? Porque pues, obviamente allá en Cuba pues está dividido, me imagino que en todo el mundo funciona de esa manera. Había un circuito que era el circuito del partido, o sea, se conocía como el circuito del partido porque ahí está obviamente el partido provincial. Entonces a ese circuito nunca se le iba la corriente. Entonces eso también puede ser que esté sucediendo ahora, que los barrios donde viven los dirigentes pues no se le vaya la corriente. A ellos no necesitan ni siquiera tener una planta que suministre en este caso pues electricidad para la zona, ¿no? Entonces pues así está pasando ahorita. Y bueno, la situación es que pues como decía al principio, una chica de unos 30 años, creo que ella dice, ella es madre de 3 niños, y según por lo que cuenta ella hace una directa o hace un video quejándose de la situación que está viviendo ahorita, que entre los apagones y que no tiene suministro de gas, pues obviamente pasa bastante trabajo, como la gran mayoría de los cubanos hoy en día que viven a pie y que viven del día a día. Bien, entonces la situación yo creo que ha sobrepasado ya el límite. Yo no recuerdo en los años 90, cuando nos quitaban la corriente, cuánto tiempo duraban los apagones. Sé que era bastante, o sea, porque teníamos que cocinar de hecho o con carbón o con leña, o sea, no había de otra. Porque recuerdo que en ese tiempo, obviamente el gas, pues aquellos que tenían la posibilidad de tener gas, pero el que no tenía esa posibilidad, pues, ¿qué es lo que él hacía? Pues a cocinar o con los fogones estos, o sea, los de luz brillante, queroseno. Y también se hacían adaptaciones para utilizar petróleo, diésel. O sea, imagínense cocinando con petróleo. Era así, no había de otra. Y el que no tenía esa posibilidad, pues ya sabe, carbón o leña. O sea, no había más opción que esa. Y pues ahorita la situación está crítica, o sea, entre los apagones, la falta de combustible, o sea, porque Fidel Castro en su momento hizo una reforma energética y empezó a modificar muchas cosas, o sea, supuestamente, pues creo que fue a raíz de que obviamente Venezuela le empezó a mandar petróleo cuando se alió con el Chávez y todo eso. La mayoría de la gente que no tiene acceso a gas licuado, pues utiliza la electricidad como medio para cocinar los alimentos. Y es que de toda una vida siempre o casi siempre hemos utilizado la electricidad, o sea, después que empezamos a mejorar. Y pues obviamente no habían apagones, ni siquiera tanto en el verano. Puede que haya alguna afectación así, pero ahorita, pues digamos, en datos especulativos, el 80% de la población en Cuba tiene como medio de cocción la electricidad.
Sí es cierto que desde hace unos años se vinieron haciendo modificaciones para tratar de cambiar la electricidad a gas. Lo que se conoce ya como balitas, o sea, son como unos depósitos de gas de 10 kilos, es el más común que existe allá en Cuba. Pues bien, a pesar de que empezaron a repartir todas estas balitas y todo eso, la cantidad de la demanda superó a la oferta realmente, siempre. Entonces al principio se hacían unas colas enormes, o sea, se empezó a hacer tremendo relajo con toda esta historia. Pero ahora pues no hay gas y no hay electricidad. Entonces, ¿con qué cocinan y comen la gente? Imagínense, o sea, qué situación más crítica. Y luego pues siguen pasando videos en las redes sociales de personas que incluso casi madres llorando porque no pueden o no tienen recursos para mandarle comida a sus hijos a la escuela, o sea, sobre todo a los semi-internados, ¿no? Y yo conozco, o sea, de fuentes muy cercanas, que en los semi-internados ahorita a los niños, o sea, no estamos hablando de eso, lo que le están dando, por ejemplo, de almuerzo es, imaginemos, una sopa, arroz y lechuga, o sea, así de plano, sin plato fuerte. Y la merienda creo que es un pan y no sé si agua con azúcar. Y eso solamente a aquellos niños que no puedan llevar su comida. O sea, estamos hablando de que la merienda escolar, aquella que se inventó Fidel Castro también en su momento, pues me imagino que ya habrá desaparecido. O sea, realmente de eso no tengo referencia. Pero como tantas locuras de él, imagínense la situación que se está viviendo. Es muy desesperante para una madre no poder incluso darle desayuno a sus hijos, porque sí, hay muchas que sí lo hacen y hay muchas que tienen la posibilidad incluso de que le manden dinero, no sé, a algún familiar del extranjero, pero ¿cuántas realmente no pueden hacerlo? Creo que es la gran mayoría. Entonces, el gobierno solamente dice que hay que apretarse el cinturón, que vienen tiempos difíciles, que la solución no viene de un día para otro. ¿Qué esperanza estos hijos de su, ya saben, ¿no? De su madre? Decirle eso a un pueblo que ha pasado tanto trabajo que por más de 60 años, porque sí, obviamente hubo un tiempo en el que había abundancia entre comillas, pero era gracias a la Unión Soviética, no por lo que se hacía en Cuba, que se despilfarró muchísimo. Pero bueno, eso es otro tema. Y que le digas tú a un pueblo que en los últimos años lo único que ha visto es sufrimiento después de una pandemia en la que muchos hemos perdido a familiares, en las que realmente la situación cada día es peor, que no hay esperanza de mejoría, no hay trabajos, el cambio monetario, eso eso se lo sacaron ellos yo no sé de dónde, precisamente para joder al resto de la gente. Quieren meter un capitalismo, supuestamente, ¿no? Capitalismo, porque ellos dicen que hay que quitar gratuidades, o sea, hay que quitar subsidios, o sea, toda una vida se ha subsidiado muchas cosas y ahora de la noche a la mañana, sin tener ningún tipo de preparación económica, porque yo no sé el ministro de Economía de allá de Cuba dónde estudió, pero yo la verdad creo que un niño en cualquier otro país, incluso cubano, que haya entendido la matemática de primaria, sabe más que ese señor. Porque realmente nada más hay que verle la barriga a ese hombre para entender que ese precisamente de otra cosa de economía no sabe. Quizás de comida sí. Pero obviamente lo que pasa al pueblo ahorita es una crisis completa. Entonces vienen los apagones estos que ahorita son de entre 10 y 14 horas, incluso más. De hecho, he escuchado que en algunos lugares le han quitado la corriente 2 veces al día, 8 horas cada vez. O sea, imagínense, si a veces cuando uno le quitan la corriente por alguna afectación, no sé, supongamos que X, ¿no? Pues le duele. Imagínense ustedes a alguien que le quiten la corriente 8 horas o más al día,
sin saber qué hacer, sin poder ver la televisión, los refrigeradores, la comida echándose a perder, porque obviamente si en 8 horas no se descongela un refrigerador, eso es toda una proeza. Y yo digo que se me ha ocurrido, o sea, a lo mejor es una locura, pero al final esta gente lo que más le interesa es obviamente la imagen que tienen, no solo para el pueblo, sino para la opinión pública internacional. Ahorita Cuba tiene acceso a muchas cámaras que incluso pueden servir como evidencia. O sea, y es lo que pasa ahora que no pasaba hace unos 20 años atrás. Que muchas de las atrocidades que el gobierno cometía con el pueblo, pues no había forma de grabarlo. Y si se grababa, pues difícilmente salía. O sea, ahora con las redes sociales y todo esto es mucho más sencillo, porque ya la mayoría de los cubanos tiene acceso a un teléfono. Y eso nos puede servir realmente para denunciar. Y es que digo, bueno, quieren saber, o sea, por lo menos mi opinión, a lo mejor está un poco loca, pero quieren saber cuál es la solución rápida, sencilla, para que el gobierno ya no quite la corriente por tanto tiempo o busque una solución si es que realmente existe un problema en las termoeléctricas estas que dicen que no dan abasto. Y sí, puede que no den abasto, pero porque son termoeléctricas del año de la corneta. Entonces, pues búsquenle una solución a eso. Porque el pueblo es el que está sufriendo, ustedes no, pedazos de cabrones. O sea que ustedes tienen todo garantizado. El pueblo sí, el pueblo tiene que sufrir, que no tener con qué cocinar y todo eso. Pero bueno, para no irme del tema, porque yo realmente divago mucho y hablo bastante bobería. Y es que después de todo esto me sirve también como una especie de hobby para, de alguna forma, hablar todo lo que pienso en ese momento, ¿no? Y es que siento que una solución sería perfectamente llenarle de carteles en el momento que se va la corriente, sobre todo por la noche. O sea, hay mucha gente que está ociosa por la noche, no sabe qué hacer, le apagaron la luz, sabe que va a estar por varias horas. Pues así de sencillo, llénenle de carteles a Cuba entera bajo la dictadura y pónganle todas esas hermosas palabras dedicadas al dictador Díaz-Canel y a todos sus cabrones que andan con él. Y pues para que vean cómo enseguida, cuando le empiecen a aparecer 5 carteles por cada ciudad todas las noches que quitan la corriente, enseguida buscan la manera, yo no sé si es el petróleo, no sé si cambian las termoeléctricas, pero la verdad es que aparecen, lo solucionan, porque para ellos es más importante el hecho de tener una imagen limpia al pueblo que obviamente que cada cierto tiempo le estén pintando las cuadras, le estén poniendo carteles y todo eso. Que estoy seguro que obviamente a lo mejor cuando empiecen a pasar eso, o sea, si sucediera, ¿no? Porque en un mundo ideal, en mi imaginación y en esas fantasías que uno tiene a veces de querer, o sea, que haya un cambio y de querer ver que las cosas sucedan, pues obviamente incluso estoy casi seguro que ellos mandarían a los policías con linternas por la calle para estar vigilando a ver que nadie les ponga un cartel más. Pero yo siento que ese es el momento, o sea, quieren oscuridad porque no quieren ponerle al pueblo, pues ahora entonces vamos a darle lo que se merece. O sea, yo sé que ahorita están haciendo cacerolazos y todo eso, están saliendo a las calles, pero estaría bien que cuando amaneciera, no sé, imaginemos el Partido Comunista, o sea, la sede del partido, con un cartel así bien grande, bien bonito, que diga Díaz-Canel, ya saben lo que sigue. O sencillamente Patria y Vida, o también un cartel abajo la dictadura, para que también los extranjeros que están yendo allá en Cuba, están de vacaciones, que deben ser muy pocos la verdad, pues vean que lo que hay realmente allá no es un gobierno, es sencillamente una dictadura. Y eso para mí sería algo fascinante, o sea, poder saber que Cuba entera está haciendo eso.
y estoy casi convencido, o sea, cada día que pasa y veo que esta gente, o sea, el Díaz-Canel y toda su camarilla, no le encuentran una solución tanto al problema de la electricidad, o sea, los apagones, como al tema de la comida, siento que hay una olla ahí que se está a punto de explotar nuevamente como el 11 de julio. Yo quiero pensar realmente que en algún momento esto va a suceder. Ya hablé en otro podcast, en otro episodio sobre este tema. Me pareció muy fuerte lo que hicieron con esas personas que salieron solamente a grabar lo que estaba sucediendo el 11 de julio y que ahorita muchos tengan condenas de 20 años o más de prisión solamente por salir a protestar en algunos casos, que incluso haya niños de 15 años, 18 años, 17, 16 años que estén presos por haber salido a protestar. Entonces, quiero pensar que en algún momento todo esto va a explotar o se va a caer por sí solo, como en el libro de George Orwell, La Granja de Animales, o Rebelión en la Granja creo que se llama. No recuerdo bien, o sea, lo leí hace tiempo, que al final se cayó por su propio peso, pero después que pasen muchas cosas. Entonces, o esta gente están preparándose para algo grande en algún momento, porque no van a aguantar, o sea, el pueblo tiene un límite, y yo sé que lo que hicieron con esa gente el 11 de julio fue precisamente la forma que tiene una dictadura para apaciguar las masas. Te digo, pues te pongo un escarmiento bien grande para que a ti no se te ocurra realmente volver a salir. Pero es que esta es la oportunidad. O sea, estamos hablando de que en las noches oscuras es la mejor manera para hacer cualquier cantidad de cosas en contra de la dictadura. Y se los dejo a su imaginación. No quiero de alguna forma, yo sé que ahorita hay muy pocos que escuchan este podcast y me encantaría que le llegara a muchos más, a pesar de que me la paso aquí muchas veces hablando lo que se me pasa por la cabeza en ese momento, ¿no? Pero la verdad me encantaría que aprovecharan en este momento de oscuridad que el gobierno ha propiciado para precisamente sacar toda esa frustración que tiene el pueblo encima por tantos desmanes que ha hecho la dictadura cubana y cobrárselo de una vez por todas. Creo que sería un buen momento. No sé, realmente. Se me ocurren muchas cosas y la verdad, pues a veces mi imaginación vuela más allá de lo que la realidad puede suceder. Y nada. Por hoy es todo. Te mando un saludo. Espero que escuches este podcast, y si no lo escuchas no pasa nada. Al final pues es una manera de tratar de llegar y tratar de expresar lo que siento de toda esta frustración de saber que tanta gente sigue pasando mal en Cuba y de que la dictadura sigue en pie, precisamente también apoyada por gobiernos de otros países y por tanta gente que está equivocada y que siente que en Cuba realmente hay un gobierno y que Cuba es una bandera para los pueblos oprimidos, cuando en realidad es el mejor ejemplo de una dictadura a nivel mundial. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.